Hola, habla Ángel García Bancho y es viernes 17 de mayo de 2019, cercano a las 7 a.m. El pueblo de Venezuela está a las puertas de un acontecimiento histórico, preparado para recuperar su país y su futuro. Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿A qué se refiere el presidente de los Estados Unidos con esta frase? ¿Acaso a las negociaciones en Cuba y en Noruega o a la intervención militar extranjera? Evidentemente a esto último. ¿Por qué la MUD insiste en negociar? Por una razón muy sencilla. Porque no quiere invocar el 187.11. ¿Pero por qué? Porque eso conduciría a la intervención militar extranjera o le abriría las puertas a la intervención militar extranjera. ¿Y por qué no quieren una intervención militar extranjera? Porque eso significaría una ruptura. Es decir, el fin del chavismo, el fin del PSV. ¿Y por qué requiere la MUD que sobreviva el PSV? Por una razón muy sencilla. Porque en algún momento, eventualmente, tendrán que tener lugar elecciones en Venezuela. Y cuando esas elecciones ocurran, si del otro lado del espectro electoral no está el PSV, no habrá posibilidad de seguir ejerciendo el chantaje unitario. Es decir, no habrá la posibilidad de manipular como para que aquel elector que en otro contexto habría votado distinto, termine votando por la MUD bajo el chantaje de que si no lo hace estaría votando de forma indirecta por el PSV. Así que la MUD requiere para sobrevivir, es decir, los miembros, los políticos que no quieren salir de la política y tener que trabajar, sino que quieren vivir el resto de su vida de la política sin lograr absolutamente nada para los ciudadanos, necesitan que el PSUV sobreviva. Y para que sobreviva tiene que haber una transición, un gobierno de transición, no un gobierno de ruptura con el chavismo. Y para eso no puede darse una intervención militar extranjera, sino que tiene que darse una negociación. Ahora, ¿significa eso que se va a dar? La respuesta es que no, porque no es un equilibrio de Nash. Los narcos no van a permitir que se concrete o que llegue a resultados una negociación de ese estilo. Es decir, puede permitir que se dé la negociación porque eso les compra tiempo, pero no va a dejar que llegue a absolutamente nada. Es decir, los narcos no van a permitir, porque no ganan absolutamente nada con eso, y de hecho pierden, que se den unas elecciones con Juan Guaidó sentado en la silla en Miraflores. Como tampoco va a permitir Juan Guaidó, que enfrenta unos incentivos distintos a los de la MUD, unas elecciones en el contexto de las cuales él no está en la silla presidencial. Así que esa negociación no va a llevar a ningún lado, como evidentemente las anteriores. Entonces está el gobierno de Estados Unidos detrás de esto, detrás de estas negociaciones. Evidentemente no. El pueblo de Venezuela está a las puertas de un acontecimiento histórico preparado para recuperar su país y su futuro. El 30 de abril dejó claro que no hay solución militar interna. Estas negociaciones dejarán claro lo que nosotros sabemos desde hace tanto tiempo, que es que no hay salida negociada, que es que los narcos lo han dejado muy claro. No tienen incentivos para entregar el poder, ni siquiera para compartirlo. Por tanto, la única solución es que llegue un actor que no está ahorita en el juego e intervenga ese juego con más poder que los narcos. Es decir, con más y mejores armas que los narcos. Y eso es la intervención militar extranjera. Así que es de eso lo que nos habla el presidente Donald Trump. ¿Cuál va a ser el detonante de esa intervención? Está por discutirse, pero lo que queda claro es que esa intervención no requiere de la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Un Estado y una nación que dependan de la aprobación por parte de esa nación en un Congreso, proceso que puede tomar 1, 2, hasta 3 meses, para que se pueda iniciar una guerra, es un Estado y una nación que están en riesgo de desaparecer. Es decir, un Estado que está en riesgo de ser conquistado por otro Estado y una nación que está en riesgo de ser exterminada por otras naciones.
Por supuesto que el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Donald Trump, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene la facultad para iniciar una guerra. No para declarar una guerra. Solo la nación, el Congreso de los Estados Unidos puede declarar la guerra, pero la puede iniciar sin necesidad de aprobación el presidente Trump. Eso sí, a los 30 días tendrá que reportarle a la nación en el Congreso esa administración Trump. Y tendrá que dar unas explicaciones que justifiquen esa intervención. Y ya las hay. La presencia del Hezbollah, de Irán, de China, Rusia, del ELN, las FARC, en territorio venezolano. Pero tendrá que haber también un detonante que disparó la decisión. Y por supuesto ahí es donde entramos, cuando hablamos del detonante, de la fecha y de la hora, es que entramos a un terreno mucho más especulativo. Hace unos meses atrás se creía que el detonante iba a ser la entrada de la ayuda humanitaria contestada violentamente por el narcorrégimen, cosa que no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Pero hoy en día podría uno especular, como un ejemplo de lo que podría ser un detonante, es la solicitud que ha hecho el presidente de Colombia, Iván Duque, al presidente encargado, Juan Guaidó, de que le autorice para pasar tropas colombianas al territorio venezolano en procura o en búsqueda de cabecillas del ELN. Bastaría con que eso ocurra para que se produzca un detonante de la intervención militar extranjera, en mi opinión. ¿Por qué? Porque así no responda el narcorrégimen con su fuerza armada, con la FAN, a esa intervención por parte de la Fuerza Armada colombiana, con tal de que el ELN responda, que va a tener que responder, porque si va a ser atacado va a tener que defenderse, para que haya un detonante para que los Estados Unidos intervengan en ese juego. Entonces eso podría ser un ejemplo de detonante. Ahora, fecha y hora, solo Dios lo sabe. Pero lo cierto es que el gobierno de los Estados Unidos no está detrás ni de lo del 30 de abril, ni está detrás de las negociaciones. Y lo que también está claro es que no hay solución militar en lo interno y no hay negociación que sea un equilibrio de Nash. Por tanto, la única solución es la última opción sobre la mesa, que es la aplicación de un nivel de violencia superior al que el narcorrégimen con sus armas puede aplicar. Es decir, si los narcos tienen poder y dominan este juego, la única solución al juego es que llegue un actor e intervenga ese juego y ese actor tenga más poder, es decir, más y mejores armas. Así que, por supuesto que deben estar claros que estas palabras de Donald Trump tienen que ver con el tema de la intervención militar, que es el único plan que siempre ha tenido como plan central los Estados Unidos. Por supuesto que los Estados Unidos ha dejado correr el agua, el 30 de abril ha dejado correr estas negociaciones, porque sabe lo que sabemos nosotros, porque tienen expertos, matemáticos, politólogos, militares, economistas, que pueden, haciendo uso de la teoría de juegos, llegar a estas mismas conclusiones que estoy llegando yo. Que los narcos no van a soltar y que a los narcos hay que llegarle con más y mejores armas que los que ellas tienen para romper, para generar esa ruptura. Entonces, si va a ser ruptura y no transición, si va a ser intervención militar extranjera y no transición, no corrupción, entonces lo que vamos a tener es una ruptura completa del Estado venezolano. Es decir, los narcos van para afuera. A consecuencia de ello, una guerra contra colectivos paramilitares y guerrillas, el ELN y las FARC, que implique también, por supuesto, una purga social. Pero además de eso, una purga de la economía, del sistema de mafia. Y finalmente, como no habrá habido transición sino ruptura, como el PSV no existirá para ese entonces, cuando haya las primeras elecciones, van a ser verdaderamente libres, en el sentido de que no solamente no estará el actual CNE,
sino que serán en un contexto en el cual no estará del otro lado del espectro electoral el PSV y no podrá haber chantaje unitario. Así que quienes tenemos por tantos años observando a la Mesa de la Unidad Democrática, sus miembros colaborando abiertamente con el narcorrégimen, votaremos en contra y a favor de la entrada de una nueva clase política de liberales que todos conocemos y que no voy a mencionar porque son muchos. Va a haber una ruptura en ese sentido también a nivel del sistema político de lo ocurrido desde la caída de Marcos Pérez Jiménez a la fecha. Es decir, estamos hablando del fin del socialismo, como lo ha planteado precisamente el presidente Donald Trump, y la llegada del liberalismo a Venezuela. Pero en un contexto no de la Gran Colombia, que conducía posteriormente a una guerra civil, en un contexto no de Carlos Andrés Pérez II, en el cual la élite no interpretó las necesidades del momento y, prefiriendo mantener sus oligopolios, dio entrada al chavismo bajo la premisa de que podrían controlar al teniente y mantener su poderío económico, sino en un contexto en el cual habrá habido una intervención de la potencia número 1 del planeta, que va a venir con todo tipo de apoyo militar, apoyo civil, apoyo comercial, apoyo financiero, apoyo monetario, apoyo tecnológico, y con muchas ganas de que Venezuela resurja para poder presentar unos muy buenos resultados electorales, preelectorales cuando se dé la campaña el año que viene de reelección de Donald Trump. Así que mucho ánimo y mucha fe